Hoy nos encontramos con Javier Candau, él es jefe del Departamento de Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional, organismo que nace en 2004, adscrito al Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, y que tiene como objetivo defender las infraestructuras estatales y además tiene una fuerte componente de formación y de evaluación y certificación de los sistemas de tecnologías de la información. Además, Javier cuenta con más de 20 años de experiencia en el ámbito de la ciberseguridad, es coronel de artillería e ingeniero industrial con especialidad en electrónica automática y experto en criptología. Menudo currículum, Javier, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. En primer lugar, me gustaría hacer un pequeño repaso al 2022 porque hay varios eventos que hacen que el ciberespacio bulla, como es la guerra de Ucrania y como también está siendo la inflación económica que parece azotando a todo el mundo. ¿Qué detectan desde el Centro Criptológico Nacional? ¿Cómo se está comportando el ciberespacio y las ciberamenazas tras estos eventos? Bueno, en un principio, con respecto a la guerra de Ucrania, lo que sí que nos temíamos en febrero o marzo del año pasado, de 2022, pues no se materializó, es decir, que hubiera efectos colaterales en esa guerra en el ciberespacio que se estaba reflejando en la guerra entre Ucrania y Rusia, pues realmente luego no ha tenido un efecto, digamos, importante o relevante con respecto a los otros. No obstante, sí que hemos visto durante nuestra observación del ciberespacio y en los incidentes que gestionamos en todas las administraciones públicas, pues que ha habido un elevado número de incidentes, ¿no? Hemos tenido este año unos 55.000. Y luego lo que sí que hemos notado es que el impacto del ransomware, que en 2021 fue enorme, pues en 2022 ha tenido unas dimensiones bastante más limitadas. Eso se debe a que las administraciones públicas han aplicado medidas de seguridad, pero también que los grupos de ransomware emplean unas técnicas muy estándar de ataque y yo creo que ante eso pues nos hemos estado protegiendo mejor. Según el dato que acabas de citar de los incidentes que ha gestionado el Centro Criptológico Nacional, en 2021 también fue el año con más incidentes críticos, también derivados un poco de la pandemia, y según el informe del Sistema Estadístico de Criminalidad, España registró más de 305.000 delitos informáticos en 2021, quiere decir que es un 6,1% más. Y además no solo crece la ciberdelincuencia, sino que también se profesionaliza, ¿no? No, sí, eso lo hemos observado. También tenemos que decir que en la ciberdelincuencia lo que más nos afecta al sector público, que son los ataques de ransomware, tenemos que dirimir que son muchas veces objetivos de oportunidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando no estamos aceptablemente protegidos, pues normalmente tenemos más probabilidades de que se produzca un incidente de alto impacto como esto que estamos comentando ahora mismo, ¿no? Entonces, en un principio, el ataque a través de redes y la monetización de ese ataque es un fenómeno en alza y lo que tenemos que hacer es implementar medidas de ciberseguridad para que nos salgamos de ese ámbito de organismos que sean fácilmente atacables. ¿En este contexto ha cambiado mucho la estrategia del Centro Criptológico? No ha cambiado mucho, lo que sí que ha cambiado un poco es que hasta hace 3-4 años pues teníamos muchísima detección propia y ahora intentamos delegar esa detección en los organismos. Eso se contextualiza en el impulso que tratamos de dar a los centros de operaciones de ciberseguridad. Los fondos de recuperación y resiliencia nos han venido estupendamente para que comunidades autónomas, entidades locales a nivel de diputación, grandes ministerios y sobre todo el Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración General del Estado se constituyan y empiecen a funcionar. Entonces nosotros aspiramos a quedarnos como último recurso, es decir, tendremos que actuar cuando un incidente grave sobrepasa las capacidades de estos SOCs y ahora nosotros le tenemos que dar a ellos unas capacidades de detección y de respuesta adicionales, como una capa adicional a sus servicios básicos.
Mencionas estos SOCs, hace un año prácticamente nace la estrategia de la Red Nacional de SOC. España ya cuenta con 137, que es, si no digo mal, el país de Europa con más aventajado en este asunto, y lo hace para compartir también información, ¿no?, con los demás SOCs europeos. ¿Qué nos puedes contar de la estrategia? Sí, bueno, nosotros la verdad que creo que hemos ido por el buen camino y nos hemos adelantado un poquito a la Unión Europea en la estrategia de montar SOCs, pero con el espíritu de intercambio. Siempre nosotros en la máxima que hablamos de la Red Nacional de SOCs hablamos de hay que responder a los ciberincidentes, pero hay que acompañar esa respuesta con una capacidad de intercambio elevada. Es decir, que yo voy respondiendo, pero voy realimentando a la red con lo que me está ocurriendo, con lo cual el trasvase de indicadores de compromiso, de capacidad de detección, se hace más fluida y más rápida y más fácilmente incorporable al resto de los organismos, ¿no? Eso lo estamos nosotros técnicamente constituyendo en lo que se llama la Plataforma Nacional, que viene establecida en el Real Decreto 43, en su artículo 11, Real Decreto 43/2021, y ahora lo que estamos haciendo, y es una iniciativa de la Unión Europea que quiere que las naciones montemos super SOCs, donde según nos vayamos asociando, pues podamos intercambiar toda esta información. Nosotros estamos ahora mismo trabajando con portugueses, italianos, luxemburgueses, rumanos y seguramente, he dicho italianos, no sé si lo he dicho, italianos también, y seguramente se nos incorporen pues naciones como Francia o Austria. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a montar una plataforma de intercambio que se va a intercambiar información de manera automática con otras plataformas que está impulsando la Unión Europea. Y esa plataforma se va a denominar SuperSOC, que hasta ahora es un término bueno, que no... ellos de la Unión Europea hablan de ese concepto de SuperSOC. Para nosotros lo tenemos definido en el artículo 11, es Plataforma Nacional de Notificación y Seguimiento de Ciberincidentes. No es un nombre muy cool, pero es el que está establecido en el Real Decreto. La detección y la protección de amenazas son vitales, pero citas algo que no suelen citar muchos CISOs cuando vienen aquí a este estudio, que es el intercambio de información entre sectores y el intercambio de información, por ejemplo, entre países de la Unión Europea, ¿no?, ahora que estamos en un momento en el que la geopolítica se ha vuelto a polarizar. Bueno, nosotros la verdad que en el intercambio y sobre todo el tener una plataforma donde todos podamos ir y podamos consumir la información que necesitamos, ¿no? En 2017 con WannaCry vimos una situación un poquito desbordante y de muchísimos nervios, con muchos CISOs de empresas preguntando, y ahí identificamos la necesidad de tener unos canales de coordinación, ¿no? Esos canales de coordinación los habilitamos con lo que llamamos plataforma CSIR.es. Esta red nacional de SOC es una evolución de CSIR.es. CSIR.es es una plataforma donde estamos ahora mismo unos 70 organismos entre privados y públicos, y su voluntad es intercambiar, pero aquí el intercambio es un poco con carácter voluntario. El paso que hemos dado es que la red nacional de SOC, el intercambio no es con carácter voluntario. Si estás es porque vas a intercambiar, y si no, no estás. WannaCry fue el evento de seguridad que ha marcado un antes y un después para siempre en el sector, en la industria. Nosotros tenemos más eventos puestos en nuestro calendario, pero sí que es verdad que puso la ciberseguridad en los medios de comunicación, puso el problema de ciberseguridad en la conciencia de los ciudadanos y sobre todo puso la ciberseguridad en las gerencias. Hasta ahora era el interlocutor con la gerencia de una empresa o con la jefatura de los organismos públicos, era el departamento TIC. Con WannaCry se empezó a escuchar al responsable de ciberseguridad, al CISO. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, es muy interesante. Nada, gracias a vosotros.